Buen día a todos. El día de hoy presentaré el tema llamado Cálculo de los productos de combustión completa de combustibles líquidos quemados en un generador de vapor, presentado por su servidora Berenice Padilla Reyes, el Dr. Guillermo Jarquín López y el Dr. Giorgi Polupán. El contenido de esta presentación dispone de lo siguiente: introducción, descripción del método, resultados, conclusiones y referencias. Introducción. Las centrales termoeléctricas son de gran importancia para la generación de energía eléctrica en el desarrollo de cualquier país. Por lo tanto, este tema se enfoca en uno de los componentes primordiales de una central termoeléctrica, que es el generador de vapor. Un generador de vapor es un dispositivo que se compone principalmente por una caldera y un sobrecalentador, entre otros elementos, y tiene como función principal transformar la energía química del combustible en energía calorífica. Los generadores de vapor se clasifican en diferentes formas y una de ellas es por el tipo de combustible primario que se utilizará para la producción de vapor, en este caso el uso de combustibles líquidos. Entre los combustibles líquidos más usuales en la industria son derivados del petróleo, como es el caso del diésel, entre otros como la gasolina, el queroseno y el combustorio. Sin embargo, debido a la gran demanda de estos combustibles, surge la contaminación ambiental. Hoy en día se han desarrollado nuevas tecnologías, como es el caso de las energías renovables. Entre ellas se destaca la bioenergía, que es un tipo de energía que se produce a partir del aprovechamiento de materia orgánica e industrial, obteniendo biocombustibles como una alternativa ambiental y económica. En este caso, biocombustibles líquidos como el biodiesel, el bioetanol y la bioturbicina. El objetivo de este trabajo es realizar un análisis de dos combustibles líquidos, en este caso de un diésel y un biodiesel, obteniendo los volúmenes de los productos de la combustión completa, poder calorífico, entalpías, temperatura adiabática en el horno del generador de vapor, utilizando diferentes temperaturas de aire precalentado y efecto térmico, considerando la siguiente metodología. Descripción del método. Todos los componentes del combustible se llevan a cabo en una reacción química con oxígeno contenido en el aire. Sin embargo, la cantidad de flujo másico de oxígeno y de los productos de la combustión completa son establecidos mediante las relaciones químicas de la combustión completa de combustibles líquidos con respecto al carbono, al azufre e hidrógeno, además de la relación química para hidrocarburos, donde M es el número de átomos de carbono y N es el número de átomos de hidrógeno. Cabe mencionar que se considera un mol de todos los componentes del combustible. Para obtener los volúmenes de los productos de la combustión completa, se determina el volumen de aire teóricamente necesario para llevar a cabo la combustión de 1 kilogramo de combustible líquido en base a la composición másica del combustible. Por lo tanto, el volumen de dióxido de carbono y de dióxido de azufre se determina mediante las siguientes fórmulas, en donde estas fórmulas se obtienen de las relaciones químicas de la combustión cuando se quema un mol de carbono o de azufre, formando un mol de dióxido de carbono o de dióxido de azufre, considerando también la densidad y el volumen de un mol de cada compuesto en condiciones estándar. El volumen teórico de nitrógeno se obtiene mediante la siguiente fórmula, que incluye el volumen de nitrógeno que ingresa al horno con el volumen teórico del aire y el volumen contenido en el combustible. El volumen teórico del vapor del agua se determina mediante la cantidad de vapor de agua formada del hidrógeno del combustible, además de la humedad evaporada del combustible transferida en los productos de la combustión y el vapor contenido en el aire, lo cual para cada elemento se considera la densidad del vapor que se obtiene mediante el peso molecular del agua sobre el volumen de un mol de vapor en condiciones estándar. Sin embargo, mediante las fórmulas de volumen teórico del aire, además del nitrógeno y vapor de agua, se puede determinar el volumen de los productos de la combustión con exceso de aire, como se muestra en la ecuación 11, 12 y 13. Por lo tanto, el volumen total de los gases de la combustión completa se define por la ecuación 14.
Para el cálculo de las entalpías del aire de un kilogramo de combustible líquido, se determina mediante el producto del volumen teórico por el calor específico del aire a presión constante por un rango de temperatura seleccionada. Sin embargo, la entalpía del volumen teórico de los productos de la combustión se determina mediante la ecuación 16. La entalpía del exceso de aire para un rango de temperatura seleccionada se determina mediante la ecuación 17 y la entalpía de los productos de la combustión con un coeficiente de exceso de aire mayor a 1 se obtiene mediante la ecuación 18. Los poderes caloríficos inferior y superior de los combustibles líquidos para la combustión completa se derivan de la ecuación de Mendeleev considerando la composición másica del combustible como se muestra en la ecuación 19 y 20. Por último, para determinar la temperatura adiabática de la llama, es necesario calcular el calor disponible en la zona de combustión activa, que es la suma de la energía química de la combustión completa que se determina mediante el poder calorífico inferior del combustible más el calor del aire que ingresa al horno que se determina mediante el calor específico del aire a presión constante por el volumen de aire. Esta suma de energía se transfiere a entalpías de los productos de la combustión completa y considerando un proceso adiabático, además de realizar una serie de interpolaciones en base a las tablas de temperatura-entalpía de un kilogramo de combustible, se determina lo que es la temperatura adiabática en el horno del generador de vapor. Para llevar a cabo estos cálculos se consideró la composición másica del combustible líquido como se muestra en la siguiente tabla, donde a simple vista se observa que el diésel contiene mayor porcentaje de carbono e hidrógeno, además de tener algunos elementos como el azufre y la humedad, a diferencia del biodiesel que no cuenta con ello. Otro aspecto importante es que el biodiesel contiene mayor porcentaje de oxígeno en su composición másica a diferencia del diésel. Estos datos fueron obtenidos de fuentes de información de Petróleos Mexicanos y de un artículo llamado Caracterización del aceite de piñón y su transformación a biodiesel por el autor Tirado Hernández. En la siguiente gráfica se muestran los volúmenes de los productos de la combustión completa de un kilogramo de diésel y biodiesel en función al coeficiente de exceso de aire, donde el diésel tiene un mayor incremento en los volúmenes de los productos de la combustión completa a comparación del biodiesel. En las siguientes gráficas se muestran los resultados de las entalpías de los productos de la combustión completa de un kilogramo de diésel y biodiesel para cada coeficiente de exceso de aire, en función a la temperatura, lo cual se consideró un rango de 0 a 2800 grados Celsius. Cabe mencionar que estos datos fueron de ayuda para determinar la temperatura adiabática en el horno. En la siguiente gráfica se muestra el poder calorífico superior e inferior del diésel y biodiesel, lo cual el diésel contiene mayor poder calorífico que el biodiesel debido al contenido de carbono en su composición másica. En la siguiente gráfica se muestra el efecto térmico al quemar un kilogramo de diésel y biodiesel con aire caliente. Cabe mencionar que se utilizaron diferentes temperaturas de aire precalentado de 25, 100, 200 y 300 grados Celsius para ambos combustibles. En las siguientes gráficas se muestra la temperatura adiabática del horno para la combustión completa del diésel y biodiesel. Se observa que para un coeficiente de exceso de aire igual a 1 para la combustión estequiométrica de un kilogramo de diésel, la temperatura adiabática oscila entre 2108 a 2290 grados Celsius aproximadamente, a comparación del biodiesel que oscila entre 2100 a 2280 grados Celsius aproximadamente. Conclusiones. Los resultados del volumen total de los gases para un kilogramo de combustible de la combustión completa del diésel son mayores en un 18% a comparación del volumen total de los gases del biodiesel. Con respecto al poder calorífico superior e inferior, los resultados del diésel son mayores que el biodiesel debido a que su composición másica contiene mayor porcentaje de carbono y menor porcentaje de hidrógeno y oxígeno.
Como consecuencia, las entalpías de los productos de la combustión completa de 1 kilogramo de diésel es un 30% mayor que los resultados de las entalpías de 1 kilogramo de biodiesel. Sin embargo, la temperatura adiabática del horno del generador de vapor, los resultados del diésel son mayores en un 0.43% con respecto del biodiesel. A continuación se muestran algunas referencias bibliográficas. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias.